acá en la Chaite, provincia Palena. de Palena, así que un gusto saludarte a ti, a toda la sintonía, por supuesto a Jaime y a Adriana que las vi por ahí, los vi por ahí a través del Zoom. Ahí estamos, diputado. Gracias por acompañarnos en medio de sus actividades también. Oiga, nosotros estábamos conversando, le cuento que en el primer bloque abordamos el tema de la posible acusación constitucional contra el exministro Pardo, ¿no es cierto? Estuvimos en eso y hablando, nos quedamos con el tema de la necesidad, ¿no es cierto?, de que esto quede claro absolutamente para la ciudadanía en función de mantener el prestigio de nuestras instituciones, porque también tenemos otro caso que es importante mencionarlo y sobre el cual quisiéramos entrar en este bloque para avanzar también a la región, pero decir una palabra sobre el caso Sokimich. Más de una década de investigaciones judiciales, el Ministerio Público desplegó 28 fiscales, ¿no es cierto? Tremendo aparataje, muchos recursos y termina todo esto sin culpable. Aquí yo creo que hay críticas y autocríticas de todos los sectores. Quisiéramos de alguna manera una reflexión sobre este tema sin desconocer que si usted se quiere referir también un minuto al tema de las cuentas de luz y la salida de Pardo y la posible acusación también para un poco para equilibrar, ¿no es cierto?, las opiniones en torno a ese tema. Diputado Mauro González. Bueno, yo creo que efectivamente lo que pasó con el ministro Pardo y con todo este tema del escándalo de las cuentas de la luz, es aún una materia que se tiene que resolver desde el punto de vista de la responsabilidad política que tiene el ministro, porque una cosa es que él haya renunciado, y me parece bien que el presidente de la República le haya pedido la renuncia y que le haya dejado el cargo, pero otra cosa muy diferente son las consecuencias de esto. Y cuando yo estoy conversando con la comunidad, a la gente, claro, le importa mucho qué pasa con la responsabilidad, pero más que eso le importa mucho qué va a pasar con las compensaciones o cómo se va a resolver este problema de los pagos extras. Lo importante nosotros en el Congreso es ver si tenemos los votos, ¿cierto?, como oposición para aprobar esta acusación contra Pardo, ya, y ahí va a haber un rol clave también de lo que piensa el centro o la centroizquierda. Yo creo que para el oficialismo es una situación difícil de lidiar, ¿cierto?, en relación a esta situación de las cuentas, porque no se puede defender lo indefendible. Y por lo tanto, creo que el ministro, al haber, ¿cierto?, ocupado un cargo de alta autoridad en el Estado, tiene que someterse a esta acusación y sobre todo para tener más detalles de qué fue lo que ocurrió, porque hasta el día de hoy me parece que él aún no se ha pronunciado más sobre el tema de su rol en el caso de las cuentas de la luz. Entonces, yo creo que es una materia por resolver, Eduardo, y como oposición esperamos estar unidos para enfrentar esta eventual acusación, que es lo más importante, porque hemos tenido otras acusaciones que lamentablemente los votos no han estado y eso también no es bueno, Cierto, porque al cierto. final también a veces se transforma en una pérdida de tiempo y que yo también no estoy disponible para eso, habiendo tantas cosas por hacer en el Congreso mismo, Eduardo. Gracias. Fijo posición entonces respecto al tema. Vamos a dar la vuelta con el caso Sokimich para que también después Mauro pueda volver a opinar en el tema. Pero partamos con el caso Sokimich un poquito y Jaime Sáez, ¿qué le pareció este resultado final? Cero culpables, po. Más de 10 años de investigación en Eh, total. Súper decepcionante y un poco lo que conversábamos en el bloque anterior, cómo se juega con la fe pública y cómo situaciones como esa contribuyen de manera muy negativa a desplomar la confianza en las instituciones democráticas. Entonces después nos preguntamos por qué gana terreno, por ejemplo, en la juventud cierta preferencia por opciones más autoritarias y una valoración cada vez menor de la democracia y su importancia. Creo que acá hubo una complicidad de actores políticos de ese momento, transversalmente, tanto en la derecha como en la centroizquierda, para ocultar el caso, para taparlo, para, en el fondo, dilatar por tanto tiempo que finalmente enfrentamos una situación de absoluta impunidad. Y creo que eso es gravísimo, porque además
una década con este caso. Se ha hablado de la enorme cantidad de recursos públicos que finalmente uno dice fueron despilfarrados. O sea, acá hubo una investigación, hubo fiscales que en vez de estar eh, atendiendo otros delitos, por ejemplo, también de gran magnitud e importancia para la ciudadanía, estaban en esto para llegar a nada. Creo que hay un cuestionamiento también severo al rol que tuvo el Servicio de Impuestos Internos en aquel momento. Y de hecho, cuando hemos tenido discusiones tributarias, por ejemplo, a partir de la ley de cumplimiento tributario, ha sido parte del debate no tan intenso, pero sí se ha abordado el hecho de que sea ante delitos tributarios únicamente el Servicio de Impuestos Internos quien pueda llevar una acción como una querella y no el Ministerio Público como en cualquier otro tipo de delitos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un punto que es relevante y finalmente es muy decepcionante. Pues, tanto nadar para morir ahogado en la orilla, creo que no es decepcionante para quienes queremos una democracia mucho más sólida, para quienes elegimos el camino de estar en las instituciones y de luchar contra la corrupción. Creo que no, me parece que transversalmente debería haber un reproche a una década perdida en este caso particular. El famoso, el ya conocido caso Sokimich, ¿no es cierto?, llegó a acuñar de alguna manera también el concepto del partido del poder, en el sentido de que esto era transversal a muchas organizaciones políticas que recibieron finalmente apoyo a partir de las campañas, ¿no es cierto?, para determinados nombres de personas. Ahora, Una subyace cosa, también... Eduardo, sí, 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 una cosa relevante que dejó este caso, más allá de que finalmente en términos judiciales no llega a nada, es que sí se hicieron cambios normativos, por ejemplo, respecto al financiamiento de la sí, política. En el sí, fondo, en ese tiempo había un manto de opacidad que permitía que en la oscuridad de la noche se hicieran aportes muchas veces en dinero en efectivo, incluso a campañas. claro, eh, Algo completamente ilegal, y además estaba permitido antes el aporte de empresas a también. candidaturas, lo que favorecía enormemente también a la derecha. Y un cambio relevante ha sido el financiamiento público, que tiene otros problemas, por cierto que Eso sí, y han es. habido muchos escándalos también, y creo que es algo que siempre debiese estar O sea, revisándose, un buen porque resultado. la posibilidad de hacer trampa siempre está, entonces creo que es algo que no Algo se debiese ser, avanzó. no debe estar escrito en piedra esto. Algo se avanzó y en ese sentido recordaba yo el tema del financiamiento de todo el espectro político. Recordemos también el elemento que está detrás, ¿no es cierto?, que tiene que ver con Sokimich y lo que significa ahí el directorio de Sokimich y particularmente el nombre de un personaje poderosísimo en Chile que es Julio Ponce Lerú. Y también el antecedente comparativo que tenemos es que hace unos días atrás entró a la cárcel Nicolás Sarkozy en Francia con temas, con delitos también de platas oscuras en campaña que fueron en el 2007. Por lo tanto, el tema del tiempo no parece ser la excusa más adecuada para esto. Adriana Ampuero, ¿qué le parece a usted el caso Sokimich? ¿Cuál es su opinión como abogada, como jurista también en estos temas? Pues Yo creo que es bien decepcionante en general, para la población. Como comentaba Jaime, son 10 años que duró este juicio. Yo creo que ahí ya hay una primera decepción. ¿Cómo puede ser que un juicio de estas características tarde 10 años? Pero además estamos hablando del caso Sokimich como una arista del caso Penta. El caso Penta es un caso conocido en Chile como un arreglín de distintos sectores políticos donde finalmente también se generó un alto grado de impunidad. Entonces, em, creo que hay una sensación ciudadana de impunidad que es súper, súper justificada. Estamos hablando de 14 millones de dólares que estaban involucrados en el caso Sokimich. Además, estamos hablando de aproximadamente 1.200 documentos tributarios falsos. Entonces, cuando uno después de 10 años le dicen, bueno, aquí no pasó nada, da para preguntarse también. Yo estaba analizando que acá hubo un tremendo despilfarro también de recursos públicos. Hubieron cientos de testigos, peritos, mm, hubieron testigos que murieron incluso en el transcurso mm, de este juicio porque duró 10 años. Y finalmente termina con conclusiones jurídicas que son bien llamativas. Cuando la sentencia dice que no se pudo probar, por ejemplo, la participación de Pablo Longueira porque en lugar de ocupar el mail institucional del Senado, ocupó un hotmail. mm. Y entonces no se puede probar realmente que haya ocupado su influencia en este tipo de causa. Uno se pregunta, bueno, pero es evidente
es evidente que él responde estos mails desde su posición de parlamentario, no la responde como un ciudadano común y corriente, ¿no? Pero finalmente esta es la sentencia jurídica a la que nos enfrentamos. Y lo que devela para mí mayoritariamente es también la necesidad de generar reformas en el Poder Judicial. Nosotros no solamente nos hemos visto enfrentados al caso Penta, Sokimich, nos hemos visto también enfrentados, por ejemplo, al caso Hermosilla, donde ya las falencias del funcionamiento del sistema judicial son evidentes. Y me parece también que ha estado entrampado un poco políticamente en el Congreso las reformas necesarias para el sistema del Poder Judicial. Y creo que ese es el tema al que deberíamos abocarnos ahora. Ya Hay un el caso desafío ahí. Penta, el caso Sokimich, son situaciones que ya lamentablemente pasaron en el contexto político, jurídico y judicial que tenemos. Y entonces tenemos que hacernos cargo de eso, ¿no? De De ese cómo nuevo vamos. desafío. Sí, Yo yo creo que creo que ahí ese es está. el desafío que se viene, más que llorar sobre la leche derramada, ¿no? Gracias, Adriana. Diputado Mauro González, ¿qué opinión le merece el resultado final o hasta aquí lo que conocemos del caso Sokimich, financiamiento ilegal de la política, influencias de por medio, más de 10 años, 28 fiscales, 105, 120 y tantas personas citadas declarándose? Realmente números grandes para un resultado tan paupérrimo, podríamos decir. ¿Qué le parece? Bueno, sin lugar a duda, un caso emblemático del financiamiento de la política en nuestro país. Algunas cosas para reflexionar. Primero, señalar que acá, cuando se habla de organizaciones políticas, estamos hablando de personas que estuvieron involucradas, que son de diferentes sectores políticos, Ujú, de la derecha a la izquierda. Eso es lo ujú. primero que hay que señalar. Segundo, la reflexión, 10 años es mucho tiempo para hoy día tener una certeza jurídica, porque lo que estamos hablando acá, estamos hablando desde el punto de vista jurídico, Ujú. más allá, ¿cierto?, de los anhelos personales o sentimientos que cada sector puede tener o cada individuo, ¿cierto?, de justicia o injusticia, hay que tener en consideración que aquí hay un fallo judicial. Eh, y bueno, es la fiscalía, ¿cierto?, la que tiene que también explicar qué ocurrió con esta investigación, qué ocurrió con su acusación y que no pudieron acreditar, ¿cierto?, el delito que se estaba acusando, ¿ya? Porque recordemos que acá estamos en un Estado de Derecho y si nosotros no respetamos Estado de Derecho, o sea, estaríamos muy mal, más allá de que guste o no guste el fallo Mm, mismo, ujú. ¿cierto? Pero yo creo que el tiempo que ha pasado ha sido mucho. Esperemos, ¿cierto?, que los casos que actualmente están en el conocimiento público del país actualmente se puedan resolver con más prontitud. Eh, lo hablaba Adriana, el caso Hermosilla, para qué decir el caso Democracia Viva, las fundaciones. No nos olvidemos también que en nuestra región tenemos casos también vinculados a los casos convenios. Entonces, todos estos temas de corrupción, de personas que hoy día están formalizadas, que hay investigaciones, ojalá los casos pudieran avanzar un poco más rápido por el bien de la certeza jurídica, por el bien de llegar, ¿cierto?, a la verdad por lo menos jurídica y no seguir, ¿cierto?, en este caso con la incertidumbre de qué ocurrió, no sé, por ejemplo, con parlamentarios que actualmente están desaforados y Mm. que están en investigación por casos también vinculados a la política, a dineros Mm. públicos, y porque la gente está cansada, agotada de eso. O sea, es inaceptable que pase tanto tiempo, ¿cierto? Y no tengamos una verdad. Así que Cierto. esa sería mi Bien. reflexión, Eduardo, y efectivamente poder avanzar lo que tengamos que avanzar en el Congreso. No solamente desde el punto de vista del Poder Judicial, sino que yo también diría también del punto de vista de la fiscalización misma, más herramientas para la Fiscalía para poder avanzar más rápido y con más certeza igual.
Bien, gracias, diputado. Vamos a, mire, estamos un poquito, nos quedan unos minutos de este bloque y quisiera de inmediato venirnos a la región para justamente colocarle un balance a nuestra conversación donde estamos lamentando, ¿no es cierto?, la pérdida de credibilidad, la pérdida de confianza. Y quiero que ingresemos al bloque regional porque tenemos la idea de poder tocar de aquí al otro bloque, ¿no es cierto?, los escapes de Salmones y su recaptura, un caso reciente que desafía de nuevo la institucionalidad, la fiscalización y la propia energía o capacidad de las empresas para los temas de deterioro ambiental o daño ambiental. Quiero que tratemos eso, quiero que veamos el tema de la salud pública con un nuevo caso de persona mayor atendida con demora en el hospital de Puerto Montt y que termina también falleciendo luego en su casa. Ahí hay antecedentes respecto de una persona que estaba en cuidados paliativos aparentemente, pero el caso es que también vuelve a surgir un foco, un doble clic sobre la salud pública y su capacidad de respuesta real. Pero la buena noticia es la que quiero que compartamos también y su opinión, porque aprovechando que están ahí en la provincia de Chiloé, el diputado González en Palena, la reserva de aguas recientemente aprobada de los ríos Futaleufú y Puelo, caudales reservados, ¿no es cierto?, ante cualquier eventualidad frente a la inversión de empresas que también pueden tener un legítimo interés, ¿no es cierto?, en ser parte de la generación energética, sobre todo acá en el sur del país, pero que sin embargo contrastan, ¿no es cierto?, con la necesidad de mantener caudales de reserva de agua para la vida de las personas, de todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué le parece esto, diputado Jaime Sáez? Partamos con usted. Bueno, sobre reserva de caudales en Sí, particular. en particular el tema de la noticia de que se aprobó, tomó razón Contraloría Sí, y estamos con el sí. tema ahí, a firme, se supone. Yo estoy saltando en una pata, muy feliz porque me la jugué a concho porque esto se pudiera destrabar y pudiera salir adelante. Generamos una metodología de trabajo intersectorial bien interesante. eh, Realizamos dos reuniones a las cuales invité como diputado en el ex Congreso, tanto a la Contraloría, a la DGA del Ministerio de Obras Públicas y también al Ministerio de Medio Ambiente, para que pudieran interactuar y resolver los nudos críticos que estaban deteniendo la toma de razón del decreto de reserva de caudal sobre el Futaleufú y el Puelo. Y es una extraordinaria noticia para la conservación medioambiental. Para el turismo también es muy muy importante. Son dos ríos de gran importancia escénica y también de gran importancia para la práctica del turismo aventura. Y son dos cuencas de gran importancia para la biodiversidad también. Y este caso es el primero que se lleva adelante bajo el nuevo Código de Aguas, que entrega la posibilidad de tener esta herramienta y marca un precedente importante para otras regiones del país. De hecho, ya hay solicitudes en torno al río San Pedro, en la región de los ríos. San Pedro es el que después se llama Calle Calle cuando llega a Valdivia. Y también para el norte del país. Una cosa que facilitó, entre comillas, el trabajo acá fue la articulación de los municipios respectivos, la sociedad civil y, por supuesto, la colaboración de las instituciones públicas, pero además un hecho de que había harto desestimiento en los últimos años de derechos de agua sobre estos ríos. Entonces había cierto margen para poder avanzar en una reserva de caudal. Si uno mira, por ejemplo, el Biobío o el Maipo, son ríos donde prácticamente el 80% está entregado a privados y ahí es muy difícil poder avanzar sin que exista previamente un proceso de negociación con los tenedores de esos derechos. Y esa es una parte muy, creo yo todavía, algo que no abordó la discusión del Código de Aguas y que es relevante, cómo existe propiedad privada sobre el agua en Chile. Yo creo que es algo que es bien inaudito, más en un contexto de crisis climática tan aguda como en la que nos encontramos. Que finalmente ya haya derechos que muchas veces son de carácter especulativo. Ni siquiera, porque uno dice la Mm, agricultura, ok, están usando el agua, después vuelve incluso, hay tratamiento de por medio. mm. Pero cuando es solamente para especulación financiera, uno se pregunta si eso realmente debiese estar permitido por la legislación, más allá de que éticamente a mí me parece que no corresponde. Pero Bien, en particular hay que celebrar la noticia ya. respecto de Futaleufú y el Puelo, y hay que avanzar en la protección de otros ríos de la región, como el Palena, por Mm, ejemplo, como el río Blanco en Gualaihue, el mm, mismo río Maullín y otros más que son de gran importancia. El bien. Chepu, acá en Chiloé, que es el río más importante que hay en el archipiélago, también es de gran importancia para la Vamos economía a... y para la biodiversidad también. Bien,
Bien, pues vamos a... Diputado Mauro González, aprovechando que está en Chaitén, esta noticia, ¿cómo la toma también la reserva? Esos son temas sentidos, por cierto, para quienes ejercen emprendimientos, para quienes tienen actividades vinculadas a las economías locales también en este tema de las reservas de caudales, ¿no? ¿Qué le parece, diputado Mauro González? Bueno, sin lugar a dudas son dos ríos. Primero, quiero decir que son maravillosos, tengo la oportunidad de conocerlos. A mí me parece bien ese resguardo, ¿cierto? Para la localidad, para el sector, para los habitantes, y está bien, me parece bien que esté vinculado también al deporte aventura, porque tiene que ver con ese desarrollo. Sin perjuicio de eso, uno también tiene que manifestar su preocupación, ¿sí? En relación a que esto no afecte, ¿sí?, el desarrollo laboral, social o económico también de los sectores, ¿ya? Yo he dicho que el trabajo hay que protegerlo, hay que resguardarlo. Debe haber un desarrollo económico también sustentable, sostenible en el tiempo, por supuesto que sí, pero también con un justo equilibrio. Son dos ríos emblemáticos de nuestra región, así que yo estoy de acuerdo, pero sí marco ese punto, Eduardo, que tenemos que tener resguardo, cuidado con los proyectos, no trabar proyectos, ¿cierto?, que pueden ser beneficiosos para un desarrollo local, social o laboral y económico, más en una región, ¿cierto?, que la tasa de desocupación y la falta de empleo se hace notar, y especialmente en sectores apartados o en zonas extremas, como por ejemplo acá también en la provincia de Palena. Bien, pues le agradezco su opinión. ¿Alcanzamos o vamos al corte, Iván? ¿Qué dices tú? Tenemos la opinión de Adrián. Vamos con la opinión de Adrián Ampuero sobre este tema también. Sabemos que hay una sensibilidad especial frente a los temas ambientales, ecosistémicos de parte suya, Adriana. ¿Qué le pareció esta reserva de caudales? Voy a tratar de ser bien breve. No, está bien, por favor. Vamos. Quería agarrarme un poco de lo que decía Jaime, ¿no? El tema de la propiedad privada sobre el agua dulce. Es un tema que nosotros venimos abordando ya hace mucho rato, desde las organizaciones comunitarias. Creo que la protección de estos ríos en particular, que son maravillosos, también tengo la oportunidad de conocerlos de forma personal, es una súper buena noticia, pero es una súper buena noticia asociada también al trabajo comunitario. Yo creo que desde el tiempo de la convención, cuando yo estaba en la convención, ya habían muchas organizaciones que estaban trabajando en esto, y creo que es un triunfo ciudadano, más allá de lo que se puede hacer por parte de la autoridad. Creo que es súper relevante la protección que se ha dado en esta materia, y cuando hablamos del tema económico, del desarrollo económico local, yo siento que particularmente a la industria salmonera y viticultora en nuestro territorio, que es súper relevante, yo lo reconozco, son industrias que han tenido un desarrollo exponencial, están creciendo, ¿no? Están creciendo en cifras, en números, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay un área económica de nuestro territorio que es súper relevante y a la cual se le da muy poca importancia, que es el turismo. Porque si bien la industria salmonera y viticultora están creciendo, no han estado generando mayoritariamente más empleo del que ya generaban hace 2 o 3 o 4 años atrás. Sin embargo, el turismo creo que tiene un potencial tremendo, y en este sentido la protección de estos reservorios también de agua dulce son importantísimos también para la industria del turismo sustentable. Me gustaría que ojalá las y los representantes que salgan electos para nuestro territorio pudieran poner ojo también en eso, en la reactivación económica desde la óptica del turismo, que yo creo que ha estado bien olvidada en esta materia. Pero nada, son buenas noticias, me alegra mucho este triunfo ciudadano. Gracias, Adriana Ampuero. 10 de la mañana con 1 minuto. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta para el último bloque en este Distrito 26 con Jaime Sáez, Mauro González y Adriana Ampuero. Espérenos un momento, ya continuamos con El Primer Café de Cooperativa Red Los Lagos. Soy el doctor Alejandro Caroca,